El versículo que leemos es el versículo primero en adelante. ¿Lo tenemos todos? San Mateo capítulo 11, versículo primero en adelante. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos, oiga para oír. Oiga más. ¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Gloria a Dios. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de permitirnos poder estar, Señor, una vez más ante tu maravillosa presencia, Padre de la gloria. En esta hora, Señor, te pido, maravilloso Dios, que seas tú, Señor, el que hables a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, instrúyenos, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda ser de gran bendición para nuestras vidas, Señor. Captura nuestras mentes, nuestros corazones, Padre de la gloria, a la luz de tu palabra, Señor, para que así, Señor, podamos nosotros ser iluminados, maravilloso Dios, y que podamos salir de este lugar bendecidos, Padre de la gloria. Toma el control de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestras vidas, maravilloso Dios. Te pido, Señor, que tú uses mi vida, Señor, para que tu palabra pueda ser, Señor, llevada, Señor, a esas almas necesitadas, maravilloso Dios. Guíame, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Padre de la gloria. Háblanos, Señor, a los que estamos en este lugar, a los que están escuchando en la radio, a los que están escuchando en las redes sociales, Señor. Bendícelos, Señor, a través de tu palabra maravillosa.
Dios. Te lo hemos pedido, Señor, en el nombre de Jesús. Que les da la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Y vamos a entrar a la meditación de estos poquitos versículos que hemos leído. Leímos 19 versículos. Y son versículos maravillosos. A la luz de estos versículos, lo que el Señor quiere que nosotros entendamos es sobre la necesidad que hay de que nosotros seamos personas con determinación. Es necesario que nosotros seamos determinados en nuestras vidas. A eso realmente es el llamado en estos versículos que hemos leído sobre la determinación. Es necesario que nosotros estemos completamente seguros de que cuáles son nuestros anhelos y tener una determinación por algo es que vamos nosotros a luchar y dar lo que sea para poder alcanzarlo. Entonces, cuando una persona no tiene determinación, la persona no es prácticamente, se puede decir, diligente, sino que es negligente en lo que busca. Hoy quiere ser una cosa y no le gustó lo que hoy quería hacer, entonces ya mañana busca otra cosa. Y luego no le gustó aquello que estaba haciendo, entonces dice, me voy a meter a los restaurantes, voy a ser cocinero. Luego, ya no me gustó de cocinero, me voy a ir de construcción. Y luego se va a la construcción, no le gusta, mejor voy a hacer delivery. Y luego cuando están haciendo deliveries, dice, no, mejor no me gusta esto porque la gente, no me gusta tratar con la gente. Entonces vuelve y vuelve a lo mismo. Entonces no tiene una determinación. Entonces yo no creo que cuando alguien se vaya a casar con alguien que no lo vea claro en lo que quiere. A ver, las hermanas solteras que no se han casado, ¿se casarían con alguien que no es determinado? Que no sabe lo que quiere, que no hay una visión, no hay un anhelo de decir, ¿qué es lo que yo voy a esforzarme para cuando yo llegue a viejo ser ya alguien que me pueda valer por mi propia cuenta? Hay muchos que ahorita están en la confianza de los hijos. Dicen, no, es que por eso tuve mis hijos. Para que mis hijos me den el futuro y me cuiden. No, lo que hacen es que lo van a meter ya cuando están ya que ya están en una edad que hay que cuidarlos. No, mejor lo metemos al asilo de ancianos y pagamos una mensualidad y nos olvidamos. Entonces, ahí está el de que cuando pudo haber tomado una determinación y pudo haber hecho algo para poder solucionar su vida en la vejez, no lo hizo. Entonces después se vienen a sufrir las consecuencias de no haber tomado, de no haber pensado, de no haber sido diligentes en lo que anhelaban ser. Por eso es que es necesario que nosotros seamos personas definidas, personas determinadas. Y a eso es lo que nos habla este capítulo número 11. Nos habla sobre realmente ser o tener la plena seguridad de lo que queremos ser, para dónde vamos, cuál va a ser nuestro destino final. En el verso número
dice así. Oigan lo que dice. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Se los leo nuevamente. Amén. Dice, de cierto os digo, que entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Amén. Aquí es nuestro Señor Jesucristo hablando de Juan el Bautista. ¿Y qué habla de Juan el Bautista? Lo que la misma palabra declaró en el Antiguo Testamento. El libro de Malaquías habla de aquel que vendría anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que aquí habla nuestro Señor Jesucristo de Juan el Bautista es de que realmente Juan el Bautista es el enviado por Dios. Amén. Juan el Bautista realmente es aquel profeta que el Señor envió a anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo está aclarando en este capítulo, sobre que aquel que fue enviado realmente es. Pero ahora es bien importante que nosotros sigamos con cuidado lo que prosigue en este capítulo número 11 de los 19 versículos que leímos. Porque nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar de Juan el Bautista con la finalidad de llegar al fin, de llegar al final haciéndoles ver al pueblo que Juan venía realmente enviado para venir a hablar de él mismo. Amén. Para que cuando él se presentara ante los hombres, él tenía aquella seguridad de decirles: aquel que Juan vino a hablar, ese soy yo. Amén. Eso era lo que nuestro Señor Jesucristo percibía. De que lo que él había, hermanos, enviado al profeta que había venido a anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo, ese mismo, hermanos, era verdadero. De que realmente era el enviado de parte del Señor a dar testimonio, a hermanos, anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si nosotros vamos al libro de Malaquías, el capítulo número 3, ahí es donde nosotros podemos ver, donde dice, hermanos, claramente que aquel mensajero que fue enviado, ese mensajero traía el mensaje de que vendría otro tras él, el cual dice, tiene la potestad sobre todas las cosas. Amén. Y en ese Cristo es el que nosotros hemos creído, el que todo lo puede, el que para él no hay nada imposible, porque para él no hay nada imposible. Luego dice en el verso 15, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Pero de qué está hablando? ¿Por qué dice acá, el que tiene oídos para oír, oiga? ¿Qué es lo que tiene que oír? Dice, del verso 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quisierais recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Amén. Entonces, dice, ahí es donde dice el verso 15. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, el anuncio al pueblo de Dios era oír
el mensaje que Juan el Bautista traía. Ese era el propósito. Jesús venía dando realmente se puede decir, venía confirmando. ¿A qué vino Juan? Qué bonito, ¿verdad? Tener la confirmación. No podía haber ningún aquel decir, no, es que no lo vamos a escuchar. No, el mismo Cristo Jesús está diciendo en el verso 11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. El privilegio. Juan el Bautista es como el último profeta. Es reconocido como el profeta de todos los que profetizaron la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero él tuvo el privilegio más grande, que fue venir unos pasos adelante. Por eso que cuando María se juntó con Elizabeth y los dos niños ya estaban en el vientre de la madre, cuando María se acercó a Elizabeth, dice que el vientre, Juan saltó en el vientre. ¿Pero por qué razón? Porque ya, hermanos, había el reconocimiento que el que estaba ahí, él hermanos, sabía, porque él, hermanos, fue llamado desde antes que naciera. Él ya tenía una predestinación, como si hablamos nosotros, algunos de los jueces de Israel, como Sansón, que fue, hermanos, llamado, hermanos, con un propósito del cual ya el nacimiento de él estaba ya predicho, ya estaba predestinado. Él había nacido para ser juez en Israel. Y Juan había nacido exclusivamente. El nacimiento de Juan no fue por otra cosa más que traer el anuncio de aquel que vendría a traer luz en medio de las tinieblas. Aquel que iba a venir a rescatar aquellas almas que estaban cautivas. Pero lo que nosotros tenemos que ver acá es que nuestro Señor Jesucristo está confirmando. Les está diciendo que Juan el Bautista realmente es el enviado de Dios. Y luego les dice en el verso 15, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces ese es lo necesario, oír. Porque en el oír está el que nosotros recibamos. Y al oír nosotros estamos siendo transformados, porque esa palabra dice que es viva y eficaz. Amén. Y viene a ser efectiva en nuestros corazones. Es su palabra. El que oye la palabra del Señor ya no puede ser el mismo. Porque ya entra en un conocimiento de que hay un camino exclusivamente de salvación. Y ese camino es Cristo Jesús. El único que puede salvar una vida. Si hoy nosotros somos salvos, no es por nuestros méritos humanos. Hay gente que dice, no, es que yo hago méritos para alcanzar la salvación. Yo no hago pecado. Yo no fornico, yo no adultero, yo no robo, yo no miento, yo no tomo, yo no fumo, yo no soy chismoso, yo no soy chismosa, y un montón de cosas. Y es muy bueno, eso es algo que hablaría muy bien. Porque el proverbio dice que el que mucho abre la boca, peca. Entonces, está bien para la vista del ser humano que nosotros seamos preservados. A veces hay momentos que es mejor callar y no hablar. Porque si hablamos, podemos ofender a alguien. Pero estos méritos humanos no nos dan ninguna garantía cuando se habla de salvación. Porque si vamos a hablar de salvación, tenemos que hablar exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que puede salvar. Es el único que puede darnos ese pase
a la vida eterna. Quiere decir que aquellos que mueren en Cristo Jesús tienen la plena seguridad de la salvación. Pero una alma que muere sin Cristo Jesús no puede tener ninguna garantía. Yo los reto a cada uno de ustedes que me muestren otra forma. Yo dejo de creer en lo que está escrito en este libro. Yo dejo de creer en Cristo Jesús cuando usted me demuestre bíblicamente que dice que hay otro camino, de que hay otra forma para poder llegar al cielo. Si usted me muestra eso, yo soy el primero que yo le voy a creer y voy a seguir ese camino. Pero hasta el momento se han levantado por miles y miles de años a querer contradecir las verdades de nuestro Señor Jesucristo y no ha habido quien. Entonces lo que este capítulo nos enseña es de que es necesario que nosotros tomemos una determinación en quién nosotros nos conviene creer. Es que analizando bien todas las cosas, luego que del verso 11 al verso 15, nuestro Señor Jesucristo confirma el llamado de Juan y a qué fue Juan enviado. Luego, del versículo 4, vemos que dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Oigan esto, verso número 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Y ahora el verso número 6. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Ahora, después que ya él confirma quién es Juan y por qué Juan fue enviado y cuál era el propósito de la venida de Juan, ahora él está confirmándose él mismo. Entonces aquí vemos nosotros que a lo que él quiere, a la conclusión que nuestro Señor Jesucristo pretende llegar al pueblo, es de que no hayan dudas, de que tengan la plena seguridad de confiar en Él. Dice acá en el verso primero, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Aquí vemos nosotros a un Señor Jesucristo con el anhelo de instruir. Primero, dice el verso primero, que Él instruyó a sus 12 discípulos. ¿Para qué los instruyó? Para que ellos, hermanos, tuviesen el conocimiento de aquel que estaba con ellos era el único y suficiente Salvador. Y luego se fue a las ciudades de ellos a predicar el evangelio. Entonces ahí cuando vemos nosotros a un Cristo que lleva el evangelio por el amor que le tiene a las almas, porque Él vino por amor a nosotros. Amén. La muestra de amor de Dios para con nosotros es que su Hijo amado dejó su trono de gloria y vino a esta tierra. ¿Tenía necesidad? ¿Será que Él necesita de nosotros? ¿Habría alguien que me podría decir a mí: no, es que el Señor necesita de mí? Entonces yo le preguntaría: dígame usted, explíqueme en palabras cuál es la necesidad de Dios. Es Dios. Amén, oh Dios. Es el Todopoderoso. Amén. Es omnipotente. Amén. Es omnisciente. Amén. Él, hermanos, es autosuficiente. Él no tiene absolutamente nada porque Él es el creador del universo. Usted se ha puesto a ver en el verano las estrellas, se ha puesto a ver la gloria de hermanos del universo. Nuestro Dios es el creador de todo eso.
A donde quiera que nuestra vista voltee a ver, Él es el creador de todas las cosas. Amén. Usted se ha visto en un espejo. Cuando usted se vea en un espejo, hasta usted viéndose a usted mismo, usted tiene que decir, dale la gloria a Él, Amén. porque Él fue el que nos hizo. En el libro de Génesis dice que el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y dice que tomó barro de la tierra, tomó el polvo de la tierra, y hermanos, le echó agua, yo no sé cómo lo hizo, pero Él nos hizo del polvo de la tierra y empezó a hacer ese muñeco que le salió perfecto. Ustedes creyeron que le iba a decir y salió ese muñeco mal hecho. El Señor no hace cosas malas. Amén. A cada uno nos hace diferentes y a cada uno nos da nuestra gracia. Amén. Todos tenemos la gracia del Señor. Tenemos el toque especial de Él. Yo no le puedo decir al hermano, usted es feo, usted no, usted sí. No, es que cada uno tiene el toque especial de nuestro Dios. Amén. Y Él sabe por qué nos hizo y cómo nos hizo. Amén. Entonces no acuse usted a nadie. ¿Por qué? Porque yo no nací de tal país. Hay gente que dice yo, ¿por qué no nací en Europa? En Europa o Centroamérica hubiera sido el mismo. El mismo barro. Amén. Sí. Somos el mismo barro todos. Venimos del mismo creador y Señor de todas las cosas. Pero aquí es donde nosotros tenemos que entender que el creador de todas las cosas es el que nos está revelando que Él fue el que vino a rescatarnos. Entonces por eso le manda a decir a Juan, vayan a decirle a Juan, les dice que los ciegos ven, que los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aquí es donde nosotros podemos ver en este versículo número 5 la capacidad y el poder de nuestro Cristo. Amén. Que Él es el que puede devolver la vida hasta después de la muerte. Él es el que puede devolver, dice, la vista al ciego. Puede hacer que los cojos anden. Entonces, lo mismo que Él vino a hacer, los milagros, las maravillas, los prodigios, como Él venía libertando vidas, venía, hermanos, sanando las enfermedades. Eso mismo daba testimonio de que Él es el Cristo de la gloria. Y déjenme decirle que ese mismo Cristo que estaba haciendo milagros aquí en este capítulo número 11 es el mismo Cristo que nosotros tenemos. Porque nuestro Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y seguirá siendo el mismo porque nuestro Cristo no cambia. Y Él es el que nos puede garantizar a nosotros la salvación. Pero es necesario que nosotros tomemos una determinación. El verso 16 dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que ni come, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor. Entonces aquí podemos ver nosotros que Él le está explicando a ellos que no pueden desvalorar, o que no podemos nosotros dejar pasar el tiempo
anunciando que vendría alguien que iba a recuperar lo perdido. Porque recuérdense que en el libro de Génesis habla, ¿de qué habla en el libro de Génesis? Cuando el hombre falló. Cuando el hombre falló, se perdió la comunión con Dios. Amén. Entonces, el hombre no había conocido pecado, no había mancha de pecado en él, pero como hubo desobediencia en el hombre, entonces por la causa de la desobediencia y el pecado entró la muerte al hombre. Amén. Entonces todos los privilegios que el ser humano tenía con Dios fueron perdidos. Se perdió la comunión con Dios. Se perdió hermanos, la gracia de nuestro Señor. Fue quitada del hombre. Amén. Por consecuencia del pecado. Entonces desde ahí en adelante empezaron ya a verse, hermanos, anuncios que vendría alguien que recuperaría lo que un día el hombre perdió. Y eso vinieron anunciando los profetas. Y lo vinieron anunciando. Y se le fue anunciado a David diciéndole que de él vendría. Vendría de él, de su descendencia, vendría aquel que iba a restaurar a Israel, que iba a venir aquel que iba a recuperar lo perdido. Y los profetas siguieron profetizando y siguieron profetizando lo que iba a acontecer. Y luego hasta que llegamos al punto de que vino Juan el Bautista. Y vino a dar el último anuncio. Luego vino y la gloria de Juan fue, hermano, reconocido por nuestro Señor Jesucristo de que Él es realmente aquel mensajero, que su mensaje es verdadero. Y entonces Él dice también, cuando Juan manda a preguntar que si Él es el que ha de venir, dice luego acá, y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Entonces aquí era donde nuestro Señor Jesucristo le tenía que aclarar a ellos, no hay otro. Con el verso 5 les es claro. Les dice, oigan y vean, les dice. O vean y oigan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Entonces ahí les está confirmando, no hay otro. El que ha de venir ya está aquí. Amén. El Cristo de la gloria. Aquel que iba a recuperar. Recuérdense que la maldición del hombre entró a causa del pecado. Entonces lo que esclaviza al hombre es por la consecuencia de lo que él menciona acá. Los ciegos ven, consecuencia del pecado, la ceguera. Los cojos andan, consecuencia del pecado. Los leprosos son limpiados, la enfermedad a causa del pecado. Los sordos a la causa del pecado. Entonces los muertos son resucitados. La muerte llega a consecuencia del pecado. Amén. Entonces aquí vemos nosotros que Él les da una lista de que aquellos que estaban bajo el pecado ahora ya habían recibido el milagro de parte del Señor. Entonces no había por qué tener ninguna duda, sino que tenían que tener la plena seguridad de que Él es el Cristo, el que puede solucionar todos los problemas en esta tierra. El que nos da la garantía de vida eterna y que no hay otro que nos pueda garantizar lo que en Cristo Jesús tenemos la garantía. Entonces, pero es necesario que aquí nosotros tengamos la determinación. Ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el enviado para salvarnos. Ya todos tenemos ese conocimiento. Miren para acá al frente todos. Todos conocemos que Cristo Jesús es el único y suficiente Salvador. Cristo Jesús es el único
dice camino a la vida. Amén. Él es el único que nos puede conducir al Padre. Él dijo, si no es por mí, nadie llega al Padre. Aleluya. El que cree en mí, cree en el Padre. Amén. Y el que duda del Padre, duda de mí. Eso es lo que él le decía a los pueblos, a las naciones, a la humanidad. Amén. Entonces el llamado es que si ya nosotros tenemos una claridad y una explicación de que Cristo Jesús es el único que puede darnos una seguridad eterna, tenemos que determinarnos. Amén. Entonces no podemos estar con dudas o decir, no, es que yo me entrego a Cristo, pero es que yo no sé si voy a ser salvo. No, la palabra del Señor nos asegura completamente que Él nos da la garantía Amén. de ser salvos. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él, creer que Él vino en carne y creer que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Amén. Y si nosotros le confesamos a Él, Él nos confesará delante de nuestro Padre. Amén. Pero para eso es necesario que nosotros estemos completamente determinados. ¿Usted está definido? ¿Usted está determinado del Cristo en el que usted ha creído? ¿O tiene miedos? ¿Usted piensa que si Cristo viene hoy no se iría? ¿Saben qué evitaría que nosotros nos vayamos con Cristo? El pecado. Pero ustedes no, pero todos pecamos. Yo sé, todos pecamos. Pero aquel que realmente recibe a Cristo en su corazón es redorgullido. Entonces cuando el pecado toca las puertas, hay un temor a Dios. Dice, no, eso le desagrada al Señor. No lo voy a hacer. El corazón empieza a palpitar y nos empieza a hacer sentir que eso es desagradable ante los ojos del Señor. Pero es el mismo Señor al que nosotros le hemos recibido en nuestro corazón. Porque cuando nosotros le confesamos a Él como el único y suficiente Salvador, Él entra en nuestros corazones. Entonces, todo miedo, todo temor, toda cosa que a nosotros nos causa terror o pavor, el Señor viene, hermanos, y nos da la seguridad. Pero eso sucede con aquellos que se determinan, conocen la verdad y dicen, yo me rindo al Señor. Y nos rendimos a sus pies. Ahí es donde nosotros, hermanos, realmente vamos a poder tener la garantía de que se mueva o pase lo que pase, nosotros somos del Señor. Amén, gloria a Dios. Si vivimos en esta tierra, vivimos para Él. Y si morimos, somos de Él. Y estaremos con Él. Pero es necesario que nosotros, tanto en nuestra vida secular como en nuestra vida espiritual, seamos determinados. Y nuestro Señor Jesucristo explica con lujo de detalle en este capítulo para que no haya ningún temor. Para que el mensaje que escuchemos de Él sea creíble. Él primero confirma lo que Juan anunció es verdadero. No hay mentira, no hay engaño. Es verdad el mensaje que Él trajo. Y luego dice, cuando explica, acá en el verso 5, que los cojos, dice que los ciegos ven, los cojos andan, y los leprosos son limpiados, y los muertos son resucitados. Él les está diciendo, ahora les confirmo que de ese que vino a anunciar Juan, yo soy. Y no hay otro. Y el que cree en mí alcanzará la vida eterna. Entonces tenemos que creer al mensaje de Él, de que Él es el único y suficiente Salvador. Y lo que nos queda a nosotros es rendirnos a sus pies, determinados en nuestras vidas. Seamos determinados. Si nosotros hemos creído en Él, comportémonos
y creámosle en todo en Él y que no haya ningún temor de nada, Amén. porque Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Pongámonos de pie. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias.